Bueno, vamos a comenzar orando al Señor, como cada semana. Realmente todo lo que hacemos lo hacemos para adorar a Dios y si uno no comienza con oración, entonces es inútil todo lo que hagamos. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor. Gracias, Señor, te damos por este momento que vamos a compartir nuevamente un estudio de tu palabra. Señor, queremos entender, Señor, y conocer más todo lo que tiene que ver con respecto a la evangelización, a la salvación, Señor, y cómo presentar la salvación a las demás personas. Señor, queremos que tu palabra realmente nos enseñe, nos haga comprender, Señor, tu misma voluntad, Señor, nos haga hacer más como Cristo, Señor, nos haga tener el corazón, Señor, que tú esperas que tengamos. Señor, quiero pedirte que bendigas a los que hoy nos están acompañando, Señor, y todos aquellos que por un motivo u otro no se han podido subir, Señor, que realmente podamos seguir creciendo, Señor, como grupo, que podamos seguir madurando en tus caminos, Señor, y podamos seguir creciendo también en cantidad de gente. Señor, lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a ver entonces en el libro de Romanos, capítulo 1, que es un tema que para mí es súper fundamental y que creo que muchas veces no he entendido con respecto al tema de la evangelización. Creo que si podemos comprender lo que dice Romanos, veríamos la evangelización de una forma diferente a cómo se ve normalmente. Así que vamos a leer Romanos capítulo 1. Vamos a leer desde el 18 en adelante y luego vamos a leer otros versículos más. Fíjense lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lujurias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, de maldad, de avaricia, de malicia, llenos de envidia, de homicidios, de pleitos, de engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza y sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Amén. Bueno, ahora, pasaje bien fuerte que me gustaría que pudiéramos ir viendo algunas cosas paso a paso. Bueno, ahí subo Mauro. Bienvenido, Mauro, buenas tardes. Estamos leyendo Romanos capítulo 1, del 18 al 32, por si después gustas leerlo. Pero vamos a ir analizando un poquito qué es lo que dice este pasaje, que tiene muchísimo que ver con la salvación y tiene mucho que ver con la evangelización, por lo tanto. El punto principal, digamos, que hoy quisiera enfocarnos es por qué el ser humano necesita una salvación. Porque
cuando nosotros vamos a evangelizar, creo que caemos muchas veces con esta idea de tratar de animar a la gente a que busque a Dios porque se va a sentir mejor, porque Dios le va a ayudar en su vida, porque le va a ayudar en las circunstancias, los problemas que tenga, porque Dios le va a sanar de una enfermedad o lo que sea. Y tenemos ese enfoque, y no quiere decirte que esté mal de que nosotros hagamos mención de alguna de estas cosas. El problema tiene que ver con el enfoque. Tenemos que entender correctamente de qué debemos ser salvos. Y esto es sumamente importante. Si no entendemos de qué debemos ser salvos, no entendemos el valor de nuestra salvación. Piénsenlo así. Si yo digo que fui salvo de una vida vacía, entonces el valor de mi vida o el valor de mi salvación tiene que ver simplemente con el hecho de sentirme que estoy menos vacío, vamos a decir. Pero si yo entiendo correctamente qué es lo que merecía qué es lo que merecía por naturaleza, vamos a decir, o por mi propia vida, y ahora veo realmente el valor, o sea, veo de qué fui salvado, y lo entiendo según lo que la palabra de Dios dice, entonces le voy a dar a la salvación un valor, una importancia muchísimo, muchísimo mayor, porque voy a entender correctamente de qué es lo que estoy siendo salvo. Y tiene que ver con estos versículos. Entonces me gustaría que volvamos a detenernos en verso 18. Fíjense lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Sumamente importante, porque hay varias cosas que tenemos que sacar acá. Primero y principal que dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Fíjense que nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en un Dios de amor y nadie niega de que Dios sea amor, pero decir solamente que Dios es amor es la mitad de la información, es una media verdad. Dios es amor, pero también la palabra de Dios nos enseña que la ira de Dios se revela. ¿Y desde dónde se revela? Desde el cielo. ¿Y contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, nosotros tenemos que entender de que Dios es amor, pero a la vez ese mismo Dios de amor es un Dios de justicia para el que le importa cuál es la verdad y cuál es la justicia, y le importa lo que es la piedad y lo que es la impiedad. Es un Dios que le importan estas cosas y que eso está en su esencia, la esencia de Dios, al mismo nivel que su amor. No es que Dios es más amor que justo, ni es que Dios sea más justo que amor. Dios es completamente justo y Dios es completamente amor, pero su amor no niega su justicia. Entonces, fíjense que dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Entonces, de hecho, y se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, esto está recalcando de que Dios está airado, está enojado, está con cólera, por decirlo de otra forma, contra toda la injusticia de los hombres, contra los hombres injustos. O sea, el ser humano que es injusto y que es impío está bajo la ira de Dios. Entonces, cuando ahora vamos entendiendo la salvación, entendemos de que nosotros hemos sido salvos de que de la ira de Dios. Antes, Dios estaba airado con nosotros, Dios estaba enojado con nosotros, nosotros éramos injustos, vivíamos en la impiedad y vivíamos en varias cosas más que ahora vamos a seguir viendo en este pasaje. Entonces, como vivíamos en todas estas cosas, entonces ahí vemos de que Dios estaba airado con nosotros. Efesios 2 del 1 al 3 también habla un poco de esto, después lo pueden leer también, que me parecen que es sumamente interesantes esos pasajes también. Entonces dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces esto establece de que los hombres vivimos en injusticia y en impiedad, que Dios está irado con nosotros y que Dios demuestra esa ira aún revelándola desde el cielo. Ahora sigue diciendo que con injusticia restringen la verdad. Entonces, no solamente que el ser humano vive en impiedad e injusticia, sino que además en su injusticia lo que hace es negar la verdad de Dios, es tratar de contradecir la verdad de Dios. Entonces, este es el estado natural de los seres humanos que no creen en Dios. Entonces, dice verso 19. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Entonces, esto es sumamente importante, porque nos está mostrando que los seres humanos, que para los seres humanos es evidente
que Dios existe. Hay una serie de cosas acerca de Dios que es evidente en todos los seres humanos y que digamos, y que es innegable porque Dios se los hizo evidente. O sea, todos los seres humanos tienen de alguna u otra forma una evidencia en sus vidas de que Dios es verdad, de algunas cosas que se conocen acerca de Dios. No tienen una evidencia de todo de Dios, no tienen una evidencia de todo lo que Dios piensa, de todo el corazón de Dios, pero sí tienen una evidencia de que Dios existe y de algunas cosas en particulares de su existencia, de la existencia de Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Esto es tremendo. Está demostrando de que todos los seres humanos pueden reconocer que Dios existe y algunos de esos atributos de Dios, por ejemplo, su poder y su deidad o su divinidad. Ellos reconocen que hay un Dios que es creador de todo y que tiene el poder para crear todo y que es Dios y Señor por sobre todas las cosas. ¿Y cómo es que ellos saben esto? Porque pues les es evidente por medio de las cosas creadas. Las cosas creadas son evidencias para ellos de que Dios existe, que Dios es poderoso y creador de todo. Entonces, ahora esto es bien importante. ¿Por qué? Porque la Biblia no está diciendo de que alguien que solamente vea la creación pueda conocer a Cristo a través de la creación. Pero lo que sí está diciendo es que por medio de la creación, todos los seres humanos tienen que forzosamente reconocer la existencia de Dios. Entonces, el que niega la existencia de Dios, en realidad está negando algo que es sumamente evidente para su vida. Esto es bien importante, porque ¿qué pasa cuando uno está con una persona que se dice atea, por ejemplo? Uno parte de pensar de que si es ateo es porque no cree en la existencia de Dios. Y en un cierto punto racional o lógico podría ser cierto. Si hay gente que dice no creer en Dios y es su postura eh, con respecto a la religión, o esa es su postura con respecto a la vida y con respecto a las cosas, ¿sí? Pero en un aspecto, aún esas personas que con su mente dicen no creer en Dios, en su interior tienen que forzosamente reconocer que, que Dios sí existe y que es poderoso y Señor de todas las cosas. Entonces, hay un sentido interno más profundo que el razonamiento humano por el cual todos los seres humanos, perdón, por el cual todos los seres humanos son conscientes de la existencia de Dios y no lo pueden negar. Por lo tanto, nadie, absolutamente nadie, del primero al último, tiene excusa delante de Dios. Entonces, sumamente importante, porque a veces tenemos ideas como, por ejemplo, ¿qué pasa con los aborígenes que nunca recibieron el mensaje del Evangelio? ¿O qué pasa con, no sé, las personas que, no sé, científicos que estudiaron tanto, tanto, tanto y llegaron a la conclusión que Dios no existe por ver las estrellas o la evolución o lo que sea, ¿no? Uno piensa en todo eso. ¿Será de que ellos tienen una excusa delante de Dios? ¿Será que ellos tienen una forma de decir, bueno, Señor, yo no sabía? Y la respuesta bíblica es no. No hay ningún ser humano que tenga excusa delante de Dios para decir, yo no sabía que Dios existía, yo no sabía que Dios era poderoso, yo no sabía nada de esto. No hay nadie que tenga esa excusa. Es sumamente importante esto, porque tiene que ver con cómo nosotros nos acercamos a la evangelización. Nos acercamos con esta idea de pensar de que de alguna forma tengo que convencer a la persona. Muchas veces tenemos esta idea, tengo que convencerla, tengo que demostrarle que sí Dios existe. Entonces tratamos de hacer algo para tratar de mostrarle a la persona que Dios existe. O sea, a través de, mirá, Dios hizo esto en mi vida y estamos tratando de convencer, de mostrarle evidencias a la persona para que la persona crea que lo que yo le digo es cierto, para que la persona crea que
por medio de las evidencias que yo le doy de que cree que realmente Dios existe. Pero esto en un aspecto, aunque no es malo, no es necesariamente malo, no es que alguien esté haciendo mal con tratar de dar ciertas evidencias, pero sí es importante que nosotros tengamos una mentalidad correcta frente a la evangelización. Tenemos que entender de que en el fondo de los corazones ellos no tienen excusa, el ser humano no tiene excusa, no necesita más evidencia, Dios ya le ha dado todas las evidencias. Lo que necesita es en realidad creer en Cristo, ¿sí? Y vamos a seguir avanzando mucho más en esta idea de creer en Cristo en las próximas semanas. Pero entonces mi punto hasta aquí tiene que ver con esto, ¿no? Que Dios es evidente que existe, el mundo, la creación demuestra que Dios existe, todos lo pueden reconocer, el que no lo reconoce, el que niega la existencia de Dios, lo que está haciendo es rechazar la evidencia clara y abierta que tiene, ¿sí? Es un rechazo básicamente intencional del corazón, ¿sí? Y básicamente no hay nadie que tenga excusa delante de Dios. Entonces, entendemos esta perspectiva. Nosotros no estamos buscando o no debemos buscar de que las personas acepten a Dios como si fuera que nosotros le estuviéramos implorando que nos haga un favor, ¿sí? Porque a veces tenemos esa idea, ¿no? Y creo, bueno, alguno que me diga si no es así, ¿no? Pero creo que tenemos esa idea. Es como que vamos a evangelizar tratando de decir, de, por favor, aunque sea hacerlo por mí, ¿no? Por lo menos dame la chance, intentarlo una vez y fíjate cómo te resulta, ¿no? O vení, probá, qué onda, no sé. Entonces estamos con esa mentalidad de que estamos tratando de convencer a la persona de alguna forma, o estamos tratando de mostrarle a la persona los beneficios de ser cristiano o las evidencias para creer en Dios, y estamos tratando de hacer eso como que si nosotros estuviéramos pidiendo que nos haga un favor. Pero la perspectiva bíblica es diferente. Es decir, Dios está enojado con el mundo porque el mundo, siendo que tenía la evidencia de que Dios era real, el mundo ha preferido rechazar a Dios intencionalmente. ¿Y cómo lo rechaza? Lo rechaza con injusticia, con impiedad, frenando, restringiendo la verdad, y por lo tanto Dios está enojado con ellos, con el mundo, está airado con el mundo. Está airado con el mundo. Y esto es bien importante, la palabra ira, no lo vamos a ver hoy, porque también tiene un sentido escatológico, tiene un sentido de que en los últimos tiempos Dios va a derramar su ira sobre el mundo pecador. Y eso significa castigo severo, ¿sí? Entonces, bien importante este aspecto, que si estamos bajo la ira de Dios, quiere decir de que nos espera un castigo tremendo, un castigo bien duro que ni siquiera nos imaginamos. Entonces, esta idea aún del infierno, como muchas veces decimos, ¿no? Esta idea de que el que no cree en Cristo entonces se va a ir al infierno. Y no es de que Dios de alguna forma esté tratando de decir, a ver, sálvense la mayor cantidad de gente que pueda, y está Dios caminando por todos lados tirando salvavidas para ver quién lo agarra y quién sale a flote, con tal de que salvar la máxima cantidad de gente posible. Eso no es así, porque el que determina el castigo es Dios. Entonces, si Dios determina un castigo es porque Él lo considera justo. Y si Él lo considera justo, entonces no va a implorar de que alguien se salve del castigo que Él mismo está imponiendo. Lo importante es que tengamos esa perspectiva correcta. No es de que el infierno fue algo que Dios quiso evitar y no pudo evitar. Porque tenemos esa idea. Tenemos esa idea de que Dios está tratando de hacer algo con tal de que la menor cantidad de gente se vaya al infierno, o como diciendo, el infierno está ahí, no sé qué hacer para que la gente no se vaya al infierno. Y eso no es así. Dios ha establecido el castigo para aquellos que no creen en Él, y cuando Dios dé el castigo, no lo va a hacer con dolor en su corazón por haber sufrido, mejor dicho, por no haber podido salvar a la mayor cantidad de gente posible. No lo va a hacer así. Lo va a hacer con toda convicción de que eso es lo correcto, porque eso es lo justo y eso es lo que da honra a la esencia justa de Dios. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Creo que sé que estoy diciendo algunas cosas que no se dicen comúnmente en el evangelismo, ¿no? No, tremendo lo que decís, que Dios ha establecido el castigo y cómo él como no va a querer cumplir lo que él estableció. Exactamente. Exactamente. Tremendo.
De todas maneras, yo no estoy diciendo que cuando nosotros tenemos que ir a predicar, tenemos que ir a todo el mundo diciendo sálvense del castigo, porque a veces tampoco No, es así. Lo que estoy tratando de establecer ahora es una base doctrinal para que nosotros entendamos lo que hay detrás de la salvación, sí, ¿sí? Entonces, es una base doctrinal que tiene que formar nuestra mentalidad como creyentes y nuestra mentalidad como evangelizadores. Entonces, si yo entiendo de que me salvé del castigo de Dios, del castigo justo que Dios tenía establecido para mi vida por mi pecado y que Dios me ha salvado de ese castigo, entonces entiendo que la salvación que viene de parte de Dios es muchísimo más grande que si la salvación fuera simplemente sacarme de una vida vacía o aburrida, ¿sí? Entonces ahí, en ese punto es importante porque nosotros tenemos que agradecer a Dios con todo nuestro corazón, ¿sí? ¿Tiene alguna pregunta más? ¿Algún otro comentario para hacer con respecto a esto? Ok, seguimos entonces. Sí. Para los que se sumaron tarde, estamos leyendo Romanos capítulo 1 del 18 en adelante, hasta el fin del versículo. Bien, entonces seguimos. Verso 21. Romanos capítulo 1, verso 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Lo que está diciendo acá es que rechazaron a Dios y por el hecho de rechazar a Dios se volvieron necios, se volvieron tontos, se volvieron equivocados y su corazón fue entenebrecido, o sea, empezaron a tener oscuridad y tinieblas en su corazón. ¿Por qué por qué tienen tinieblas en su corazón? Porque no honraron a Dios ni le dieron gracias. Y por no honrar a Dios, fíjense el punto, ¿no? Por no honrar a Dios, la consecuencia es que su corazón está entenebrecido. Entonces, la mejor forma de entender esto es Adán y Eva. ¿Qué es lo que hicieron Adán y Eva? Ellos, al comer del fruto prohibido, lo que hicieron fue no honrar a Dios. ¿Cómo tenían que hacer ellos para honrar a Dios? Obedecer a Dios. Esto no era una honra como decir, no sé, saludar atentamente decir palabras profundas o palabras de alabanza o algo por el estilo. Esta honra no tiene que ver solo con una alabanza verbal. Esta honra tiene que ver con honrar por medio de la obediencia y el reconocimiento de la autoridad de Dios. O sea, si yo reconozco que Dios es autoridad, lo honro obedeciendo a la autoridad. Ahora, si yo no reconozco que Dios es autoridad, entonces desobedezco a esa autoridad porque no honro la autoridad. Digamos, expresado de otra forma. Si yo desobedezco a la autoridad o voy en contra de lo que la autoridad dice, estoy deshonrando la autoridad porque estoy negando que esa autoridad tenga que aplicar sobre mi vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo ¿cómo los seres humanos deshonraron a Dios? Lo deshonraron por medio de la desobediencia, por medio de ignorar a Dios, por medio de hacer lo que no agrada a Dios. Entonces, esto es bien importante porque dice que como no honraron a Dios, ni le dieron gracias, entonces, ¿qué pasó? Su pensamiento se volvió vano, necio, ¿sí? Sin sentido, ¿sí? Su corazón fue entenebrecido. Ahora, bien interesante esto. Primero y principal, el ser humano tiene esta idea de que todos somos libres de hacer lo que queremos. Entonces, yo como individuo tengo la libertad de comportarme en mi vida como quiero, ¿sí? Y después tendré que tener, entre comillas, las consecuencias de mis decisiones, ¿sí? ¿Por qué pensamos así? Y lo pensamos porque vivimos en un mundo que se comporta de esa forma, de esta forma. Yo puedo salir a la calle y hacer básicamente lo que quiera. Puedo ir a gastar todo mi dinero, todo junto en el casino si quiero en esta noche, ¿sí? Ahora, si lo pierdo todo, entonces tengo las consecuencias por las decisiones que tenía, pero de todas maneras él era libre para hacer eso, ¿sí? Entonces, vivimos en esta idea de que el ser humano tiene una completa libertad. Ahora, el punto es de que el ser humano no tiene libertad para deshonrar a Dios. Dios es el creador y Dios ha establecido de que nosotros tenemos que honrar esa autoridad.
¿Cómo lo estableció? Del mismo hecho en que Dios le dijo a Adán, de este fruto, del fruto de este árbol no coman, Dios ya está estableciendo una medida, está estableciendo una forma en que el ser humano tiene que honrar o deshonrar la autoridad y que el ser humano ya no tiene la libertad de comer o no comer. No tiene la libertad. Vamos a decir, el ser humano, Adán, no podía comer del huerto. No podía comer del huerto. El hecho que haya comido del huerto fue una acción que hizo en contra de una libertad que no tenía. ¿Se entiende la idea? No tenía la libertad de hacerlo. ¿Podía físicamente hacerlo? Sí, pero no tenía la libertad de hacerlo porque Dios le había dicho que no coma. O sea, el punto es de que todos los seres humanos, o mejor dicho, ninguno de los seres humanos tenemos la libertad de hacer lo que queremos. No tenemos la libertad de hacer lo que queremos. Tenemos que hacer lo que Dios quiere. Y en el momento en que los seres humanos no hacen lo que Dios quiere, están deshonrando la autoridad de Dios. Y esto tiene que ver con todas las áreas de la vida, sobre todo con algunas de las que están muy en boga hoy por hoy, ¿no? El tema de la homosexualidad y el aborto, por ejemplo. Estos son temas bien importantes. La homosexualidad para mí es bien curioso, más que el aborto en el sentido de que, vamos a decir, el aborto, por ejemplo, cuando uno piensa en el aborto, uno dice, están matando a bebés, ¿no? Entonces, al verlo así, tiene un concepto moral que es mucho más fuerte, ¿no? Pero la homosexualidad, vamos a decir, cualquier ser humano podría decir, yo en las puertas de mi casa hago lo que quiero, tengo la libertad de hacer lo que quiero. Y este es el pensamiento del mundo. ¿Por qué la gente me va a venir a decir a mí qué es lo que yo voy a hacer dentro de las puertas de mi casa? Pero el punto es de que Dios ha establecido lo que tenemos que hacer, dentro y fuera de nuestra casa. Entonces, el ser humano, aún dentro de las puertas de su casa, aunque no le haga mal a nadie, y esto es bien importante, aunque el ser humano en su intimidad haga algo que no le hace mal a nadie, ni siquiera a él mismo, eso no hace de que eso que está haciendo sea bueno o sea aprobado por Dios. Si Dios ha establecido que eso es malo, si Dios ha dicho que eso no debe hacerse, el ser humano, aunque no le hagan mal a nadie, está deshonrando a Dios y por lo tanto es un pecado, ¿sí? Y por lo tanto hace que la persona esté enemistada contra Dios. Entonces es importante que nosotros tengamos en claro esto. De nuevo, ¿por qué? Porque pensamos que el ser humano tiene toda libertad. Entonces, cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, vamos con esta idea de pensar de que la persona tiene libertad para decidir si quiere creer en Cristo o no, tiene libertad para comportarse como quiere, pero en la realidad eso no es así, no tiene libertad. Y el hecho de que el ser humano siga actuando como está actuando, rechazando a Dios, lo que está haciendo es un mal uso de su libertad, por lo cual será juzgado a su debido tiempo. ¿Un comentario hasta aquí? ¿Cómo lo toman esta idea, este concepto que estoy tratando de transmitir ahora? Bueno, no hay comentarios, seguimos entonces. Fíjense lo que dice, verso 22. Profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Sumamente importante esto. Fíjense que aquí hay un concepto primero que dice que profesando ser sabios se volvieron necios. Y hoy por hoy esto es súper evidente, ¿no? Porque todo el mundo habla como que si supiera, ¿no? Uno prende la televisión, sobre todo en Argentina, sobre todo en Argentina. Uno prende la televisión y escucha en los noticieros que ellos hablan como que si ellos tuvieran la razón de absolutamente todo. Y es sumamente evidente esto. Hablan, ellos establecen lo que ellos consideran que es moral y lo que no es moral. Si ellos consideran que algo no es moral, matan a la persona con todo lo que dicen de la persona. Si ellos consideran que algo es moral, entonces lo ensalzan y lo hacen de acuerdo a su propio pensamiento. Pero no solamente lo hacen los periodistas, lo hacen los científicos, lo hacen los políticos, lo hace todo el mundo. Todo el mundo cree tener su propia sabiduría, cree ser sabio, cree poder determinar qué es lo mejor para su vida, pero lo que la Biblia está diciendo es que cuando el mundo actúa de esta forma, en realidad está siendo necio, está siendo tonto, está siendo insensato, está equivocado. Entonces el punto es
que el mundo en su sabiduría lo que ha hecho directamente es volverse tonto, porque ha negado lo fundamental, que es reconocer que Dios es el Señor de todas las cosas. Ahora hay otro aspecto. Fíjense que dice, verso 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de forma corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, bien interesante esto, porque cuando hablamos de Dios, nosotros que somos creyentes entendemos de que Dios es superior a nosotros y que nosotros hemos sido hechos a la imagen de Dios, ¿sí? Génesis 1:26. Dios los creó, a imagen de Dios los creó, varón y hembra, ¿sí? Entonces, nosotros somos creados a la imagen de Dios, o sea, Dios es eterno, Dios es autoexistente, Dios es independiente, todo depende de Él, pero Dios no depende de nada, ¿sí? Dios es la base de absolutamente todo y nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. Pero lo que dice aquí es que, ¿qué es lo que hizo el ser humano? Cambió la gloria de Dios. ¿Por qué? La cambió por la imagen de un hombre. O sea, así como nosotros somos imagen de Dios, lo que el hombre hace es crear un ídolo a su propia imagen. ¿Se ve la paradoja de esto, o mejor dicho, la contradicción de esto? Es que nosotros, en vez de adorar al Dios de quien nosotros somos imagen, lo que hacemos es crearnos un Dios a imagen nuestra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que se hacía antes en la antigüedad, es que se hacían estatuas de ídolos con formas humanas, o peor aún, con forma de aves, de animales, de reptiles, ¿sí? Pero ¿qué es lo que se hace ahora? Se hacen dioses a la medida nuestra. Entonces, inclusive ayer estaba hablando con un jefe en el trabajo, en un momento surgió el tema de la fe, ¿no? Entonces él me decía, yo creo en cualquier Dios, o sea, que todos los dioses también, que uno puede creer lo que quiere, es lo que me decía, ¿no? Entonces, si uno piensa en esto, ¿no? Si todos los dioses fueran verdaderos, o mejor dicho, todos los dioses no pueden ser verdaderos, tiene que haber uno o ninguno, ¿sí? No pueden ser todos verdaderos. Si fueran todos verdaderos, entonces el nuestro tendría que ser falso, porque el nuestro básicamente enseña claramente que todos los otros son falsos. Entonces no pueden ser todos verdaderos. Pero la mentalidad de él, como la de muchísimas personas, es de pensar de que, de que cada uno puede creer en el Dios que le parezca mejor. ¿Qué es eso? Eso básicamente es esta idea de crear tu Dios a tu propia medida, a tu propia imagen. O sea, yo me creo un Dios a mi conveniencia. Si a mí no me gusta un Dios demasiado rígido, entonces yo me creo un Dios pura y exclusivamente de amor. Otro dice, a mí no me gusta un Dios tan amoroso, a mí me gusta un Dios que sea justo, recto, ¿sí? Entonces crea un Dios justo y recto, pero con poco amor, ¿sí? Entonces, básicamente cada ser humano se crea su Dios a su propia medida. Está el que cree que Dios somos todos, está el que cree que yo soy mi propio Dios, está el que cree que Dios es una vaca, tenemos diferentes cosas en este mundo, pero o sea, mejor dicho, todas las religiones del mundo y aún los que son ateos tienen un Dios creado a su propia medida, a su propia imagen, de acuerdo a su propio deseo, de acuerdo a su propio gusto, ¿sí? Aún el ateo, porque el ateo, ¿qué es lo que dice? Dios no existe, entonces se considera su propio Dios, aunque no lo diga así, pero así actúa, como si él fuera su propio Dios. El punto es que todos los seres humanos se han creado un Dios a su propia imagen, a su propio gusto. Y lo que nos enseña la Biblia es que nosotros no debemos crearnos un Dios a nuestra imagen, sino que tenemos que adorar al Dios que nos creó a nosotros. Y esto es bien importante. Nuevamente, cuando vamos a predicar el Evangelio, tenemos que predicar el Evangelio entendiendo que no es que la persona no es que la persona no crea en Dios, es que la persona ha rechazado a Dios y se ha creado otro Dios a su gusto. Entonces, eso es bien importante. De lo que nosotros tenemos que hacer es predicar el Evangelio, pero lo que el Evangelio va a hacer es ayudar a que la persona entienda que ese Dios que se creó
no es válido, que lo tiene que desechar de su vida y que tiene que empezar a vivir según lo que Dios, el verdadero Dios, ha establecido. Entonces, el evangelismo tiene que ver con eso, con sacar un Dios a imagen nuestra para que nosotros podamos adorar al Dios del cual nosotros hemos sido creados. ¿Sí? Y fíjense, verso 24. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Yo no, Bueno, seguimos entonces. Verso 24. Por lo cual Dios lo entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. No nos vamos a detener ahí porque es básicamente esta misma idea, ¿no? Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. Bueno, vamos a seguir hasta el 28, que se ve un poquito más evidente, porque del 26 en adelante empieza a describir una lista de pecados importantes, ¿sí? Pero verso 28 vamos a ver un poquito más. Dice, así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, o sea, así como ellos no quisieron hacerle caso a Dios, Dios le entregó una mente depravada. Dijeron, ok, si ustedes no me quieren hacer caso a mí, entonces van a tener una mente depravada, una mente que no puede hacer lo bueno, que no puede hacer lo bueno. ¿Mm? Dice, para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidio, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ahora, más allá de que esta es una lista que no es exhaustiva, podríamos encontrar un montón de cosas más para seguir agregando aquí. Mi punto es este: ¿quién establece que todas estas cosas están mal? Nuestra respuesta como cristianos es, el que lo establece es Dios. Dios es el que Dios. dice que esto está mal. Exactamente. Exactamente. Porque ahora viene este punto, ¿no? Si nosotros fuéramos ateos, y se los digo porque de hecho es un problema filosófico real existente en los ateos, aunque muchos de los ateos ni siquiera piensan en estas cosas, pero los ateos filósofos piensan en estas cosas y tienen un problema que resolver. Si Dios no existiera, vamos a pensar en esto, si Dios no existiera, simplemente el mundo fue creado por una especie de azar y por azar se crearon los seres vivos y después por la evolución natural y por la selección natural, como le llaman los biólogos, fue creándose los animales, los seres vivos, hasta que llegó el ser humano, pero todo es parte de la propia naturaleza y no hay ningún Dios. Entonces mi pregunta es esta: ¿por qué entonces eh, mentir esté mal? ¿Quién dice que mentir esté mal? ¿Quién me puede, si Dios no fuera cierto, si Dios no existiera, quién me puede decir a mí que mentir esté mal? Y la respuesta es, nadie me lo puede decir. Porque si yo soy beneficiado por mentir, entonces, ¿por qué está mal? Mi punto es este. Mi punto es que nosotros sabemos que mentir está mal, y todos los pecados están mal, porque Dios lo ha establecido. Y si no hay un Dios para establecer lo que está bien y lo que está mal, no hay nadie que pueda juzgar absolutamente nada. Esto es bien importante. Si uno va a hacer un estudio filosófico del ateísmo, los filósofos ateos están debatiendo de tratar de encontrar cuál es esa fuente básica que establece qué es lo que está bien y qué está mal. ¿Por qué nosotros sabemos que matar está mal? ¿Por qué nosotros sabemos que robar está mal? ¿Por qué sabemos que todas las cosas que están mal están mal? ¿Sí? Y de hecho, ese es el problema del mundo hoy por hoy. ¿Por qué el mundo está buscando o está dando rienda suelta al aborto, a la homosexualidad y a un montón de otras cosas de pecado? Por una razón muy clara y evidente. Ellos no tienen ninguna autoridad, o mejor dicho, creen que no tienen ninguna autoridad que les establezca lo que está bien y está mal. Entonces el mundo puede decidir hacer lo que le parezca mejor. Es una especie de democracia. Vamos a decir, votamos entre todos, el que gana, gana. ¿Sí? Si nosotros votamos entre todos que el aborto está bien, entonces el aborto está bien y nadie puede quejarse. ¿Sí? Esa es la mentalidad humana. El problema es
que ellos, no es que ellos no tengan autoridad. El problema es de que ellos han rechazado la autoridad, porque la autoridad la siguen teniendo. Dios sigue siendo la autoridad de ellos. El problema es que ellos están desobedeciendo su autoridad con total impunidad. Pero tarde o temprano van a padecer las consecuencias por su pecado. Entonces, ahí mi punto es este. De nuevo, cuando nosotros vamos a pensar en el evangelismo, nosotros tenemos que entender esto bien claro. Los seres humanos así no tienen conciencia, o no es que no tienen conciencia, al contrario, tienen conciencia, pero no reconocen que Dios les ha establecido lo que está bien y que está mal, y que por lo que Dios ha establecido son considerados faltos, son considerados pecadores, son considerados dignos de la ira y el castigo de Dios. Entonces, bien importante esto, ¿sí? Ahora, obviamente, estamos viendo solamente esta perspectiva ahora porque tenemos que seguir avanzando en las otras digamos, en los otros aspectos de esto. ¿Sí? No es que este es el único aspecto. Solamente que hago mucho hincapié en este aspecto porque es el aspecto que generalmente no se enseña en el evangelismo y no se enseña con respecto a la salvación. Entonces, estoy tratando de hacer hincapié en este aspecto y luego las semanas que vienen vamos a empezar a ver el otro aspecto. Decir, ok, cómo vemos el tema de la fe, cómo funciona la fe con respecto a este tema, a esta circunstancia. Y luego tendremos que ver cómo presentamos esa fe. Y luego tendremos que ver, bueno, hay muchos temas más que vamos a ir viendo. No solamente estamos viendo esta perspectiva para que nosotros podamos asentar las bases. Y nuevamente, si nosotros entendemos que en este estado estábamos nosotros antes, entonces ahora nosotros reconocemos el valor que tiene la salvación para nuestras vidas. Porque nosotros estábamos así, nosotros estábamos bajo la misma injusticia, nosotros rechazábamos a Dios, nosotros estábamos necios, estábamos entenebrecidos, nosotros estábamos así, ¿sí? Entonces, bien importante que tengamos este entendimiento, ¿sí? Verso 32, dice así, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Fíjense lo que dice. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, o sea, ellos saben, y aunque saben el decreto de Dios, ¿cuál decreto? El decreto que los que practican tales cosas son dignos de muerte. O sea, ellos saben que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ellos lo saben, aunque lo nieguen, aunque no te lo digan, aunque te lo porfíen hasta el último minuto. En lo más profundo de su corazón, saben que los que practican estas cosas son dignos de muerte. Aunque saben que los que practican estas cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que además se complacen o dan su aprobación o alientan y apoyan a los que las practican. Entonces, fíjense cuál es la idea aquí. La idea es que el mundo que vive en pecado reconoce y sabe que tiene que arrepentirse, pero voluntariamente no se arrepiente, sino que además alientan a los otros a que no se arrepientan tampoco. Y esto es sumamente interesante, hoy por hoy sobre todo, ¿no? Porque está esta idea de que podemos hacer lo que queramos, hacer lo que quieras, sentite libre, ¿sí? Sí, sentite libre, hacer lo que quieras, lo que tu corazón te dicte. Y no hay nada más pecaminoso que esta idea de hacer lo que nuestro corazón nos dicte, ¿sí? La palabra de Dios es claro que el corazón es malo y engañoso, ¿sí? Perverso y engañoso. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es de que los seres humanos lo que hacen en la actualidad es pecar y además alentar a los que vienen pecado. Entonces se usan estas frases. Haz lo que sientas, sentite libre, sos libre de hacer lo que quieras, lo que tu corazón te dicte. Si querés ir por ese camino, anda por ese camino, lo que te haga sentir mejor, lo que te haga sentir más desarrollado, lo que te haga alcanzar la felicidad, lo que te haga, lo que sea. ¿Sí? Este es el concepto del mundo. Entonces el mundo está alentando este tipo de cosas. Y de nuevo, nuevamente, el periodismo está muy a full con esto, de alentar a que el mundo haga lo que quiera con tal de que se sienta cómodo y se sienta
libre y viva una vida, entre comillas, feliz. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es decirle a los que andan en pecado, sigan en pecado porque eso los hace feliz. Sigan en su maldad, sigan en su necedad, sigan en su estado porque eso te hace feliz. Seguí así. Y nosotros no podemos tener esa mentalidad jamás. Nosotros no podemos tener esa mentalidad. Nosotros tenemos la otra mentalidad, tenemos la mentalidad de decir, no, aunque te haga feliz, si no es bueno, no es bueno, tarde o temprano vas a padecer las consecuencias porque estás ofendiendo a Dios, que es quien ha establecido qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, nosotros sabemos que es preferible vivir una vida infeliz haciendo lo que Dios quiere que feliz en desobediencia, porque tarde o temprano Dios va a ser justo con todas las cosas. Entonces, el Evangelio tiene que ver con eso. Tiene que ver con que la gente pueda comprender que realmente necesita el perdón de Dios. Entonces, tiene que ver con eso el Evangelio, tiene que ver con el hecho de que yo así no puedo seguir, pero no porque estoy mal, sino que no puedo seguir así porque no estoy haciendo lo que es agradable para con Dios. Ahora, y para ir tratando de llevar una conclusión, me gustaría que ahora volvamos a los primeros versos de este pasaje, sería versos 16 y verso 17, de Romanos capítulo 1, verso 16 y verso 17. Y esto es sumamente importante, estos dos versos, ¿sí? Ahora, para nosotros, creo que todos los que estamos aquí somos creyentes, creemos en la palabra de Dios o somos evangélicos, como se dice, ¿no? Es bien interesante porque estos dos versos 16 y 17 de Romanos, básicamente son el punto central de la reforma protestante con Lutero. O sea, Dios utilizó estos dos pasajes que nosotros vamos a leer ahora para traer convicción a Lutero de cuál era la verdadera fe cristiana, ¿sí? Entonces, si tenemos que darle un punto de comienzo a la reforma cristiana o la reforma protestante, como se le llama, es justamente estos dos versículos, verso 16 y verso 17 de Romanos capítulo 1. Dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, ahora, ¿qué es lo que está diciendo acá? O mejor dicho, vamos a pensar primero cuál era el problema que tenía Lutero con este pasaje. El problema que tenía Lutero con este pasaje es cuando él leía que decía, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Entonces, pensemos en esta expresión, la justicia de Dios se revela. Para Lutero, una persona que era totalmente, ¿cómo decir?, exigente con él mismo, era una persona que reconocía todos sus pecados, era una persona que él pecaba en algo y iba a confesarse automáticamente y que si salía del confesionario y se acordaba de otro pecado, se volvía para confesar ese otro pecado. Una persona que se sentía completamente perseguida por todos sus pecados. Este pasaje o esta idea de que en el Evangelio la justicia de Dios se revela era muy fuerte para él, porque él reconocía de que Dios revela su justicia, y si Dios revela su justicia, Dios tenía que declararlo a Lutero como culpable. Y esto es bien importante, porque es justamente lo que les estoy tratando de transmitir, esta idea de que cuando nosotros evangelizamos, la persona tiene que entender su culpabilidad. Si la persona no entiende la culpabilidad, entonces no hay forma de que la persona entienda su salvación. Pero la persona tiene que entender la culpabilidad. Ahora, no estamos hablando todavía sobre los modos, la forma, porque no es, de nuevo, no es la idea que nosotros vamos culpando a todo el mundo. No es la idea. No les estoy tratando de decir que nosotros vamos a culpar a todo el mundo para evangelizarles, porque muchos caen en este error y esto tiene otros problemas y vamos a seguir hablando de estos temas en el futuro. Pero de todas maneras, mi punto es este, que como sea la persona tiene que entender su culpabilidad. De la misma forma que Lutero decía, si Dios revela su justicia, Dios me tiene que declarar culpable a mí. ¿Por qué? Porque soy pecador. Y Lutero era una persona que era mucho más
excelente que nosotros en muchos aspectos, de la misma forma que podríamos decir de Job o de Noé, ¿no? Por ejemplo, leemos este pasaje sobre Noé y vemos de que Noé se emborrachó y todo lo que pasó por haberse emborrachado y ya le echamos culpa a Noé por su pecado, pero no leemos de que Dios dice que Noé era justo, ¿sí? Lo mismo con Jonás o Job, eran personas que eran justas, eran personas que, claro que pecaron, pero tenían un nivel de santidad mucho más alto que el nuestro. Todos estos, la mayoría de estos hombres de la Biblia tenían un estándar de santidad mucho más alto que el nuestro. Sin embargo, muchos de ellos eh, tuvieron pecados y la Biblia es bien clara cuando habla del pecado de estos varones que eran más justos que nosotros. Entonces acá es esta idea de que Lutero, aún siendo mucho más justo que nosotros, él se consideraba mucho más pecador que nosotros. Él reconocía su pecado instantáneamente y se humillaba, se arrepentía y tenía la necesidad de confesarlo todo el tiempo. Pero estaba tan perseguido por todo esto y que cuando él escuchaba acerca de la justicia de Dios temblaba. Tenía miedo. ¿Por qué? Porque decía, si la justicia de Dios es verdadera, yo soy un pecador, me tengo que ir al infierno. Y la realidad es que eso es verdad. Eso es verdad. Y es bien importante que nosotros entendamos esto. Si Dios es justo, nosotros merecemos el infierno, no merecemos el cielo. Si Dios es justo, merecemos el infierno. Ahora, el punto es que Dios es justo. Y esto es bien importante que lo entendamos. Pero Lutero pudo, digamos, y cuando Lutero leía esto, más después seguía leyendo del 18 en adelante y veía todo lo que nosotros vimos recién, y peor se sentía. Él decía, Dios es justo, Dios juzga mi pecado, Dios es fuerte, ¿cómo decirlo? Lo lleva hasta la última medida. Y él entendía esto. Y en realidad estaba bien lo que le estaba entendiendo. Pero Lutero entonces, después al estudiar, al profundizar, pudo comprender lo que dice verso 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, esto cierra y puede hacer que el creyente pueda comprender y pueda entender entonces cómo funciona la justicia de Dios. La justicia de Dios no funciona por el hecho de que nosotros podamos de alguna forma alcanzar nada o que podamos cumplir todo lo que Dios ha pedido de nosotros. No hay forma de que nosotros podamos cumplir todo lo que Dios ha pedido de nosotros. No hay forma. Pero la justicia de Dios se manifiesta, se revela cuando una persona cree verdaderamente en Él. Entonces, esa persona que cree verdaderamente en Él, en Dios, ha pasado de muerte a vida, ha pasado de su injusticia que vivía antes a justicia, ha pasado de su impiedad a la santidad de Cristo, ha pasado de su vida pecaminosa, en donde rechazaba a Dios y daba honra y daba gloria a imágenes, pasa ahora a reconocer a Dios y a dar gloria a Dios. Es sumamente importante que entonces ahora podemos entender. Y vamos a seguir hablando sobre la fe, ¿sí? En las próximas semanas. Pero mi punto entonces es este. En el Evangelio, Dios demuestra su justicia por medio de aquellas personas que verdaderamente han reconocido a Dios, se han arrepentido de sus pecados, ¿sí? Y que ahora viven en esa fe. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Y esto nos da esta idea de que es algo constante, permanente. No es que por la fe vive por algunos momentos de tiempo, sino por el justo, más el justo por la fe vivirá. Entonces está dando a entender esta idea de que cuando la persona cree verdaderamente en el Señor, entonces su vida completa está basada y está establecida en esa fe en el Señor. Entonces Dios establece y demuestra su justicia por medio de los corazones que creen de verdad. Sumamente importante. Ahora sí, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Entonces, este aspecto de que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Entonces, el punto es este, el punto es que aquellos que creen porque se les ha presentado el Evangelio. El Evangelio es ese camino a la salvación.
no estoy diciendo de que, o sea, el camino es Cristo, no estoy contradiciendo eso. Lo que estoy tratando de decir es que la persona cree en Cristo por medio de haber escuchado la predicación del Evangelio. Entonces el Evangelio pasa a ser, o la predicación del Evangelio pasa a ser el instrumento que Dios ha determinado para llevar a las personas a encontrar el camino a la salvación, que es la fe en Cristo. Entonces el Evangelio o evangelizar tiene que ver con esta idea. Tiene que ver con esta idea de que la persona pueda comprender su pecaminosidad y que necesita creer en Cristo para salir de ese estado en el que estaba. Sumamente importante. Entonces, el Evangelio es esto, es ese poder de Dios, es la forma en que Dios actúa para llevar la salvación a aquellos que van a creer en Cristo. ¿Sí? Entonces dice que la salvación, perdón, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de aquellos que creen en Él, en Cristo o en Dios. ¿Sí? Ahora, si esto es así, entonces nosotros no nos podemos avergonzar del Evangelio. Es lo que dice Pablo en el verso 16. Él no se avergüenza. ¿Por qué no se avergüenza del Evangelio? No se avergüenza del Evangelio porque él reconoce que el Evangelio es ese mensaje que lleva a la gente a que reconozcan su pecaminosidad, que reconozcan el rechazo que han hecho de Dios y que se arrepientan y vuelvan a Cristo. Entonces, esto también desafía nuestra mentalidad a la hora de evangelizar, porque cuando evangelizamos tendemos a pensar que de alguna forma como que nosotros damos gracia a los demás, como que los demás se pueden burlar de nosotros. Y de hecho pasa eso, el mundo se burla cuando alguien se evangeliza, se burlan de nosotros. Ahora, no importa si se burlan de nosotros o no, pero el punto es que se burlan en su necedad, ¿sí? Entonces nosotros no tenemos que avergonzar cuando nosotros predicamos el Evangelio, porque cuando ellos se están burlando de nosotros, lo hacen en su necedad. No es que nosotros estamos con una idea medio descabellada y que no sabemos cómo hacer para convencer al mundo de nuestra idea descabellada o una idea poco creíble. No, es una idea que ellos tienen en su corazón, pero que rechazan continuamente. Entonces, cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, lo predicamos con la convicción de que esto es la verdad, que Dios lo ha establecido y que el necio que se está burlando de ti, se está burlando sabiendo en su corazón que lo que le decimos es verdad. Entonces, bien importante esto nos sienta en las bases con respecto al evangelismo. Vimos en las clases anteriores, primero y de todo vimos la autoridad de Dios, vimos quién era Dios, creador de todas las cosas, luego vimos justamente quién es el hombre. Hicimos esta comparación entre Dios superior a nosotros y el hombre, que el hombre no puede ser como Dios. Dios es inmaterial, Dios es juez, Dios es incontenible, Dios es autosuficiente, Dios es Señor y Creador. Eso es todo lo que vimos la semana pasada. Y también vimos que el ser humano es creación de Dios, es linaje de Dios, es imagen de Dios, así, tiene un tiempo determinado, tiene un límite determinado. Dios le ha puesto límites al hombre, el hombre es ignorante y el hombre será juzgado. Entonces ahora vemos esto y vemos la pecaminosidad del hombre, vemos cómo el hombre voluntariamente ha rechazado a Dios. Entonces ahora entendiendo todo esto, nosotros podemos empezar a presentar bien lo que es realmente la salvación por fe y luego vamos a entrar a meternos un poquito más en lo que tiene que ver con cómo lo presentamos, cómo presentamos este mensaje a las personas. Bueno, hasta aquí por hoy. Quería saber si hay algún comentario más, alguna pregunta. Siéntanse libres de preguntar. Gabo, Sí. Hay personas, ¿verdad? Bueno, uno las conoce, ¿no? Que me imagino que, como estábamos leyendo ahí en Romanos, que Dios los entregó a mentes perversas, ¿verdad? Dios entregó a mentes perversas. Esas personas, muchos de ellos, ¿verdad? Por lo menos tengo varias personas que conozco que, bueno, tienen una vida homosexual, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Pero ellos en sus estados de WhatsApp o estados de redes sociales, sobre todo en WhatsApp, yo lo que tengo es WhatsApp, ellos profesan
profesan de alguna manera fe en Dios. Sí, ellos, claro, ellos quieren vivir su libertinaje, pero profesan alguna fe, ¿verdad? Dicen que, bueno, se encomiendan a Dios y todas, tú más o menos debes saber, ¿no? Todas esas cosas que ellos creen que están haciendo, ¿no? Y Sí. yo digo, bueno, ok, pero si ellos de alguna manera reconocen bueno, que hay un Dios, es decir, su misma, me imagino, es un Dios que ellos mismos se han creado, ¿verdad? Que ellos mismos se han creado porque ellos quieren amar a Dios, pero no quieren dejar, y amar a Dios y amar su pecado, ¿no? Es algo así, ¿verdad? Claro que sí. Sí, mejor dicho, imposible. Es así. Han creado un Dios a su propia imagen. ¿Sí? Es la idea de este mundo en que todo es subjetivo, todo es relativo. Si vos lo crees, está bien. Con tal de que lo creas y con tal de que te haga bien, está bien. ¿Sí? Entonces, si hacen así, tal cual, un Dios a su propia imagen, a su propio deseo, según lo que ellos mismos quieren. La verdad, eso es lamentable. Y lo más lamentable de todo es que hay iglesias cristianas que han aceptado este tipo de cosas y que han dejado entrar esta idea de que Dios es amoldable a nuestro deseo. Y no, no es Sí, así. De hecho, es un pecado grave, sobre todo si decimos que somos creyentes. sí, porque también han sacado, creo que un versículo de contexto cuando en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Sí, lo estaba buscando mientras hablaba porque que hablaba de que muchos de ellos usan ese versículo para decir que, bueno, que Dios es bueno y es paciente y no quiere que nadie perezca, ¿no? Que por eso no quieren vivir en su pecado libremente y como que en la última hora, bueno, ahora sí nos vamos a arrepentir y bueno, Dios nos va a perdonar y nos va a salvar y todas esas cosas que en verdad están allí, ¿no? Y yo decía, wow, tengo esa como esa duda, ¿no? En que mucha gente en verdad está buscando es de alguna manera, sí, convalidar su pecado, decir, bueno, está bien, Dios es amor, Dios es bueno, pero como lo veíamos en el 18, en el versículo 18, la ira de Dios va a ser derramada, ¿no? Y eso es, ¿verdad?, bastante peligroso. Sí, claro que sí. Bueno, con respecto a este pasaje de 2 de Pedro 3:9, es importante entender esto, y creo que lo mencioné la semana pasada o la anterior, ahora no recuerdo exactamente, pero hay dos voluntades de Dios. Por un lado está la voluntad decretada de Dios, lo que Dios ha establecido que suceda. De hecho, creo que fue hace 2 semanas atrás que hablé de esto. Y por otro lado, el deseo de Dios, o sea, la voluntad deseada de Dios, la voluntad moral de Dios, la expectativa, no expectativa no es la palabra correcta, pero lo que Dios desea que nosotros hagamos, ¿sí? El mejor ejemplo es lo que decía, creo que el ejemplo que puse hace un par de semanas atrás. Por ejemplo, si quiero que mi hijo coma su comida, ¿sí? Entonces, yo quiero que mi hijo se coma toda su comida sin castigarle. Quiero que se coma su comida felizmente y contento. Ahora, ese es lo que yo determino que, o mejor dicho, lo que yo deseo que pase, ¿sí? Lo que deseo que pase, lo que quisiera que pase, que mi hijo coma la comida sin que el padre lo tenga eh, que, que castigar o reprender, no sé. Ahora, si mi hijo no come su comida, entonces está lo que yo determino. Lo que determino es castigarlo porque no está haciendo lo que debería hacer. ¿Sí? Es simplemente un ejemplo. ¿Sí? Entonces, las dos voluntades son ciertas completamente. ¿Sí? Lo que determino es, vamos a decir, ponerle su penitencia por lo que no está aprendiendo a hacer, ¿bien? ¿Sí? Entonces, la penitencia que yo no quiero ponerle, pero determino ponérsela. ¿Por qué? Porque no estás obedeciendo lo que le estoy diciendo. Lo que yo quisiera que pase no siempre sucede. Con Dios es similar, pero mucho más profundo, porque Dios es todopoderoso y tiene toda autoridad sobre todas las cosas. Yo no, yo tengo autoridad limitada sobre algunas cosas que están a mi alcance, ¿no? Pero Dios, que es todopoderoso y que tiene todas las cosas sujetas bajo sus pies, tenemos por un lado la voluntad, el deseo del corazón de Dios es que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Es el deseo, pero este deseo de Dios no siempre se ocurre. No es que porque Dios quiera que nadie perezca y todos vengan al arrepentimiento, entonces quiere decir de que nadie va a perecer y que todos van a venir al arrepentimiento. No, hay muchos que van a morir sin arrepentirse
por más de que no era la voluntad de Dios. Este es el deseo de la voluntad de Dios, el deseo, vamos a decir, moral, ¿sí?, de Dios. Entonces, no hay que confundir eso, ¿sí? Ahora, lo que Dios ha determinado es que muchos van a perecer y van a padecer las consecuencias por su pecado. Entonces, cuando nosotros leemos este pasaje, lo que tenemos que entender es que Dios está llamándonos al arrepentimiento y no nos está diciendo que podemos pecar libremente porque tarde o temprano nos vamos a arrepentir porque es lo que Dios desea que pase. No, eso es un mal entendimiento de lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Este versículo nos llama a nosotros al arrepentimiento, básicamente. Sí, ya. Sí. Pero tal cual, pero es cierto, yo había escuchado también este mismo versículo para fundamentar el pecado y no está bien. Sí, Sí, no está bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Bueno, entonces oramos al Señor y bueno, ya saben, creo que todos tienen mi teléfono, cualquier cosa, preguntas, dudas, comentarios, siéntense libre en escribirme y bueno, seguimos creciendo en el conocimiento de Dios, que creo que es lo más fundamental de todo. Oramos al Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos hace entender, nos hace profundizar, nos hace reconocer, Señor, cuál corazón tenemos que tener delante tuyo. Sabemos, Señor, reconocemos que por mucho tiempo, Señor, fuimos pecadores, que nos burlamos de ti, Señor, pecadores que te rechazamos, pecadores que hicimos lo que quisimos y que creímos tener libertad para pecar libremente. Pero reconocemos, Señor, que tú eres Señor de todas las cosas, que tú eres el Dios eterno que ha establecido qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. Señor, queremos pedirte perdón por nuestros pecados, pero también darte tantas gracias, porque nos has salvado, Señor, de esa ira, nos has salvado del castigo, nos has salvado de la necedad, nos has salvado, Señor, de ese estado en el que vivíamos. Señor, te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres no solamente un Dios justo, Señor, que ha establecido todas las cosas, pero también un Dios de amor, Señor, que nos ha dado la posibilidad de arrepentirnos y volvernos a ti. Señor, si alguno de nosotros, Señor, está todavía con su corazón endurecido, Señor, te pido que toques su corazón, Señor, para que todos los que estamos aquí presentes podamos realmente humillarnos delante tuyo, reconocerte como Señor de todas las cosas, pedirte perdón, Señor, creer en Jesucristo y tener, Señor, la salvación de nuestros pecados. Señor, te damos toda la honra, toda la gloria. Queremos ponerte en primer lugar, Señor, porque tú eres el Dios grande y poderoso, Señor, no un Dios que nosotros podamos hacer a nuestra propia imagen, sino un Dios que es tan grande y tan superior, tan inentendible para nosotros, Señor, que lo que causa en nosotros es admiración, Señor, es adoración, es realmente esa actitud de alabanza, Señor. Queremos darte toda la gloria y toda la honra. Señor, este estudio, Señor, y todo lo que hacemos cada día, lo hacemos para darte esa alabanza que te mereces. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, que todos podamos tener un buen fin de semana, Señor, y acompáñanos por medio de tu Espíritu Santo en todas las cosas de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén.